Yo siempre supe que el odio podía cocerse a fuego lento, como un guiso en las cocinas de mi abuela en las afueras de Sevilla, hasta que explotara y lo quemara todo a su paso. Aquel día en el supermercado de Barcelona, con el sol filtrándose por los ventanales como cuchillos de luz, mi nuera Elena se rió en la cara de mi hija Sofía, llamándola la pobre idiota que ni siquiera puede comprar un cartón de leche sin pedir permiso. Y yo, María, la suegra invisible, saqué de mi bolso no un arma, sino un fajo de cupones amarillentos, reliquias de una vida de privaciones, y los abrí frente a sus ojos pintados de rímel caro. Eran los extractos bancarios falsificados que probaban cómo Elena había vaciado la cuenta de mi difunto hijo Javier, dejando a Sofía en la ruina absoluta. No fue un acto impulsivo. Fue el comienzo de mi venganza, tejida durante meses en las sombras de mi apartamento en el barrio gótico, donde las paredes rezumaban humedad como lágrimas no derramadas. Javier había muerto en aquel accidente de coche hace un año. Un choque frontal en la autopista A2 que la policía tachó de imprudencia al volante. Pero yo sabía la verdad, Elena lo había empujado al límite con sus infidelidades, sus deudas de juego en los casinos de la Costa Brava, y sus mentiras que lo ahogaban como el Ebro en crecida. Sofía, mi única hija, había heredado la casa familiar en Sevilla, pero Elena, con su lengua viperina y su herencia de familia adinerada de Madrid, la había convencido de firmar papeles que la despojaron de todo. Eres una perdedora, Sofía, le espetó Elena esa mañana, mientras empujaba su carrito lleno de caviar y botellas de Rioja Gran Reserva. Tu hermano te dejó nada porque sabía que no valías la pena. Mis manos temblaban al desplegar aquellos papeles. No eran cupones de descuento, eran copias de transferencias bancarias, firmadas con la elegante caligrafía de Elena, desviando cientos de miles de euros a cuentas offshore en las Islas Caimán. ¿Qué es esto?, balbuceó ella. Su rostro perfectos labios hinchados por botox, mejillas sonrosadas por el sol de Ibiza palideciendo bajo las luces fluorescentes. Los clientes alrededor se detuvieron, sus carritos inmóviles como testigos mudos. Sofía, con los ojos enrojecidos por el llanto contenido, me miró como si yo fuera un ángel vengador descendido de las cúpulas de la Sagrada Familia. Es la prueba de que mataste a mi hijo, le dije. Mi voz un susurro ronco que cortó el aire como el viento del Mistral. Elena retrocedió, tropezando con una pila de latas de atún. Y en ese instante, supe que el juego había comenzado. No era solo por dinero, era por el alma de mi familia, destrozada como un plato de cerámica andaluza hecho añicos. Aquella noche, sola en mi cocina con olor a azafrán y recuerdos, reviví el funeral de Javier. La lluvia caía sobre el cementerio de Montjuïc como lágrimas de los dioses indiferentes. Y Elena, vestida de negro Armani, sollozaba falsamente mientras susurraba a los parientes, pobre Javier, tan imprudente. Sofía, mi niña de ojos verdes heredados de su padre, se había quedado tiesa junto a la tumba, murmurando, mamá. Ella lo empujó a esto. Yo la abracé entonces, sintiendo su cuerpo frágil como una rama de olivo en tormenta, y juré en silencio que Elena pagaría. No con balas o veneno, eso era para novelas baratas, sino con la precisión de un relojero sevillano, desarmando su vida pieza a pieza hasta que no quedara nada más que polvo y arrepentimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación. Me instalé en el pequeño piso de Sofía en el Eixample, rodeadas de cajas de mudanza y facturas impagadas. Mamá, ¿por qué no la denunciamos directamente?, me preguntó ella una tarde, mientras pelábamos naranjas cuya piel dejaba un aroma cítrico en el aire cargado de tensión. Le expliqué mi método, la ley era lenta, y Elena, con sus abogados de bufetes en la Gran Vía, la torcería como un lazo. No, mi venganza sería personal, un drama escrito en las grietas de su orgullo.
Empecé por lo pequeño, anónimos enviados a su club de bridge en Pedralbes, revelando sus deudas de juego. Vi su foto en el periódico local, una semana después, escándalo en la alta sociedad, quien financia las noches locas de Elena Vargas. Sonreí al leerlo, sorbiendo mi café solo, negro como mi corazón endurecido. Pero el odio no es un monólogo, trae ecos. Sofía, mi ancla en esta tormenta, empezó a cambiar. Sus noches se llenaban de insomnio, caminando por el balcón con vistas a las Ramblas, fumando cigarrillos que yo odiaba pero toleraba. Mamá, ¿y si Javier no era tan inocente? Elena dice que él también jugaba, que bebía. Dudas como serpientes en el Edén. Yo las aplastaba con recuerdos, las cartas que Javier me enviaba desde la universidad en Salamanca, llenas de promesas de un futuro estable. Elena había llegado como un huracán, con su belleza de portada de Vogue y sus promesas de riqueza compartida. Se casaron en una boda ostentosa en la Catedral de Sevilla, con flamencos bailando bajo guirnaldas de jazmín. Pero detrás de las sonrisas, ella ya tejía su Una mañana, mientras Sofía dormía, recibí una llamada de mi viejo amigo Tomás, el detective privado jubilado que había conocido en los bares de Triana durante mi juventud. María, he rastreado las cuentas. Elena no solo robó, falsificó el testamento de Javier. Pero hay más, un amante, un empresario de Valencia llamado Raúl, que la financia todo. Mi pulso se aceleró como el galope de un caballo en la feria de abril. Tomás, con su voz ronca por décadas de tabaco y secretos, me advirtió: cuidado, mujer. La venganza come al vengador. Le colgué, ignorando su sabiduría, y empecé a trazar el siguiente paso. Iba a infiltrarme en la vida de Elena, no como suegra, sino como sombra. El supermercado había sido solo el aperitivo. El plato principal sería su gala benéfica en el Palau de la Música, donde la élite barcelonesa se reunía para fingir caridad mientras bebía champán Moet. Me compré un vestido rojo sangre en las rebajas de El Corte Inglés, ajustado como una segunda piel, y me maquillé con los restos de un labial que Javier me regaló en su último cumpleaños. Sofía me ayudó, sus dedos temblorosos trazando líneas en mis párpados. Pareces una diosa de la mitología griega, mamá. Como Atenea lista para la guerra. Reí, pero en mi interior, el fuego ardía. Al llegar al Palau, con sus mosaicos brillando bajo candelabros de cristal, vi a Elena en el centro del salón, rodeada de hombres en smoking que la adulaban como moscas a la miel. Llevaba un collar de perlas que reconocí, el de mi madre, robado del joyero familiar. Me acerqué, copa de cava en mano, y susurré a su oído: bonito collar. Te lo prestó el fantasma de mi hijo. Ella se giró, su sonrisa congelándose como nieve en la Sierra Nevada. María, ¿qué haces aquí? Esto no es para gente como tú. Sus palabras me cortaron, pero alimentaron el odio. En ese momento, saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la voz de Raúl, su amante, riendo sobre cómo la viuda tonta firmaría lo que sea por un polvo rápido. Los invitados cercanos se callaron, el aire espeso como humo de incienso en Semana Santa. Elena palideció, sus uñas clavándose en mi brazo. Mientes, eso es falso. Pero yo sabía que no lo era. Tomás lo había conseguido hackeando su correo. El escándalo se extendió como rejero de pólvora, murmullos, miradas acusadoras. Un hombre mayor, socio de su padre, se apartó de ella como si oliera a podrido. Esa noche, mientras volvía a casa en el metro abarrotado, sentí el primer pinchazo de duda. ¿Era justicia? ¿O solo mi propia oscuridad reflejada? Sofía me esperaba con una sopa caliente, pero sus ojos. Había algo nuevo en ellos, un brillo calculador que no reconocía.
Los días después de la gala fueron un festín para los buitres de la prensa sensacionalista. Traición en la alta sociedad. La nuera ladrona expuesta por la suegra furiosa. Gritaban los titulares de La Vanguardia y El Periódico. Con fotos granuladas de Elena saliendo del Pelau con el rostro oculto tras un pañuelo de Hermes. Yo devoraba cada artículo en la cocina de Sofía. El vapor de la cafetera mezclándose con el aroma de pan tostado. Mientras ella paseaba de un lado a otro como un gato enjaulado. Mamá, esto va a destruirla. ¿Estás segura? Su voz era un hilo, frágil como la seda de un mantón de Manila. La miré, viendo en ella el eco de mi propia juventud, viuda joven. Madre soltera luchando en las calles empedradas de Sevilla por un sueldo de costurera. Segura como el Guadalquivir en estiaje, respondí. Pero en mi pecho, el corazón latía con un ritmo irregular, como un flamenco fuera de compás. Elena no se rindió fácilmente. Al día siguiente, apareció en mi puerta al amanecer. El pelo revuelto y los ojos hinchados por el llanto o el insomnio o ambas. Golpeó con furia, su puño delgado resonando en la madera astillada. Abre, bruja, has arruinado todo. Sofía se asomó desde la habitación, pálida como un fantasma en las procesiones de Jueves Santo, pero yo la detuve con una mirada. Abrí la puerta de golpe, y allí estaba ella, envuelta en un abrigo de cachemira que olía a perfume cara y desesperación. Entra si quieres suplicar, le dije. Mi voz un muro de granito. Se coló dentro, echando un vistazo al apartamento modesto, las cortinas descoloridas, los platos apilados en el fregadero, el crucifijo de plata colgando torcido sobre la mesa. ¿Qué quieres de mí? María, ¿dinero? Te lo doy todo. Solo. Para la prensa. Sus palabras tropezaban, su acento madrileño agudo como un tacón en el parqué. Me senté frente a ella, ofreciéndole un vaso de agua del grifo nada de cristal tallado. No quiero tu dinero sucio, Elena. Quiero que sientas lo que nos quitaste, la dignidad, el futuro de Sofía, la vida de Javier. Ella se derrumbó entonces, sollozando sobre la mesa, sus lágrimas salpicando el mantel de hule. No lo maté. Él me pegaba, María. Las noches en que volvía borracho de las obras, con olor a cerveza y rabia. Yo solo quería escapar. Sus confesiones cayeron como bombas en mi mente, fragmentando la imagen que había construido. Javier, mi chico dulce que jugaba al fútbol en las plazas de Triana. ¿Violento? Negué con la cabeza, pero la semilla de la duda se plantó, profunda como raíces de olivo. Sofía entró en ese momento, atraída por el ruido, y se congeló al ver a Elena. «Sal de aquí», gritó, su voz rompiéndose como cristal bajo el zapato. Elena se levantó, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Tu hermana tiene razón, Sofía. Eres patética, viviendo de la caridad de tu madre. Javier te odiaba por eso, ¿sabes? Siempre decía que eras una carga. Las palabras fueron un latigazo, y vi cómo Sofía se encogía, su rostro contorsionándose en una máscara de dolor puro. Corrí hacia ella, abrazándola, pero en mi interior, el odio se redobló. Elena no solo robaba, envenenaba. La eché a empujones, su abrigo rasgándose en la puerta, y juré que el próximo golpe sería letal. Contacté a Tomás de nuevo esa tarde, en un café escondido en el Born, donde el aroma a chocolate caliente y churros fritos enmascaraba nuestras conspiraciones. Él llegó cojeando, su bastón golpeando el empedrado como un metrónomo de secretos. María, estás jugando con fuego. Elena ha contratado guardaespaldas, su familia es influyente. Le mostré las fotos que había tomado en la gala, ella besando a Raúl en un rincón oscuro del Pelau. Encuéntrame todo sobre él. Quiero que su imperio se derrumbe como las murallas de las Alcazabas. Tomás suspiró,
sus ojos cansados reflejando las luces de las farolas tempranas. Por Javier. Lo haré. Pero recuerda, el rencor es un vino que se agrieta con el tiempo. Mientras tanto, Sofía empezó a alejarse. Pasaba horas en su teléfono, riendo con mensajes que ocultaba al girarse. ¿Quién es? Le pregunté una noche, mientras cenábamos gazpacho frío bajo la luz amarillenta de la bombilla. Solo un amigo de la universidad, murmuró, pero su rubor la delataba como un torero bajo el sol de la maestranza. Sospeché de un pretendiente, quizás el catalán guapo del bar de abajo, pero no insistí. Mi mente estaba en Elena, hackeé su Instagram con una app que Tomás me enseñó, nada sofisticado, solo curiosidad digital. Y vi sus stories de fiestas en yates de la Costa Brava, fingiendo felicidad mientras su mundo se resquebrajaba. Publicaba frases de Nietzsche sobre el superhombre, pero yo sabía que era una fachada, un castillo de naipes en vísperas de tormenta. El twist vino sutil, como el primer sorbo de un vino demasiado seco. Una carta anónima llegó a mi buzón. Tu hija Sofía sabe más de lo que crees sobre la muerte de Javier. Pregúntale por el dinero que le dio Elena. Mi mano tembló al leerla, el papel crujiendo como hojas secas en otoño. Sofía, mi Sofía, la que lloraba en mis brazos cada noche por su hermano. La confronté esa misma tarde, en el salón donde las fotos de familia nos miraban con ojos acusadores. Dime la verdad, le exigí. Mi voz un trueno en la quietud. Ella se sentó en el sofá deshilachado, retorciendo sus manos. Mamá. Elena me ofreció dinero para callar. Dijo que Javier tenía un seguro de vida, pero que si hablábamos, lo perdíamos todo. Yo acepté un poco. ¿Para pagar tus medicinas? El mundo se inclinó. El odio que había dirigido a Elena se bifurcó, apuntando ahora a mi propia sangre. ¿Cómo podía? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, saladas como el mar de Cádiz. Pero no era tiempo para debilidad. Usé esa traición como combustible. Planeé el siguiente asalto, una reunión con Raúl, el amante, fingiendo ser una inversora interesada en sus proyectos inmobiliarios en Valencia. Me presenté en su oficina con tacones prestados de Sofía y un portafolios lleno de mentiras. Él era alto, con barba recortada y ojos de tiburón, oliendo a colonia cara y ambición. Señora María, ¿en qué puedo ayudarla? Dijo, su sonrisa un anzuelo. Le conté una fábula sobre tierras en Sevilla listas para desarrollo, pero en realidad, planté la semilla. He oído que Elena es inestable. Vale la pena el riesgo. Vi el duda en sus ojos, y supe que había mordido el cebo. De regreso en Barcelona, el calor del verano catalán nos sofocaba como un sudario. Sofía y yo apenas hablábamos, las comidas eran silencios rotos solo por el tintineo de los cubiertos. Una noche, ella explotó, tú también la odias por lo que te hizo a ti, mamá. Por cómo Javier eligió a Elena en vez de ayudarte cuando papá murió. Sus palabras me golpearon como un derechazo en un bar de copas. ¿Era cierto? Recordé las navidades solitarias, enviando paquetes a Javier mientras Elena posaba en fotos de esquí en los Pirineos. El rencor se ramificaba, enredándose en mi alma. Entonces llegó la llamada de Tomás, Raúl está rompiendo con Elena. Pero hay algo peor, ella planea demandarte por difamación. Prepárate. El clímax se acercaba, y yo, como una torera en la plaza, ajusté mi capa roja. La demanda llegó como un rayo en cielo despejado, un sobrelacónico de los abogados de Elena deslizándose bajo mi puerta al atardecer, cuando el sol teñía las fachadas del Eixample de oro líquido. Difamación y calumnia. Reclama 200.000 euros en daños. Leí en voz alta a Sofía, que estaba acurrucada en el sofá con una manta sobre las rodillas, como si el frío del invierno anticipado ya la alcanzara. Sus ojos, rojos de otra noche de lágrimas,
Se abrieron como platos. Mamá, no tenemos eso. Nos quedaremos en la calle. Su pánico era contagioso. Un virus que se filtraba en mis venas. Pero lo combatí con la frialdad de una cirujana. No pagaremos ni un céntimo. Esto es su error. Y yo lo usaré para cortarle las alas. Aquella noche. No dormí. Paseé por el balcón. El bullicio de las ramblas subiendo como un coro griego, risas de turistas. El rasgueo de guitarras flamencas lejanas. El claxon de taxis impacientes. Pensé en mi padre. El jornalero que sudaba en los campos de olivos bajo el sol implacable de Córdoba. Enseñándome que la justicia no viene de los jueces, sino de las manos callosas que la forjan. Hija, el mundo pisa a los débiles, aprende a morder. Sus palabras, grabadas en mi memoria como surcos en la tierra, me impulsaron a actuar. Llamé a Tomás a las 3 de la mañana. Mi voz un susurro ronco en la quietud. Necesito pruebas irrefutables. Algo que la hunda para siempre. Él llegó al alba, con bolsas bajo los ojos y un USB en el bolsillo de su chaqueta raída. Nos sentamos en la cocina. El aroma a café recién molido cortando la niebla del sueño. Aquí está todo. Correos electrónicos entre Elena y Raúl planeando el accidente. No fue un choque casual. María saboteó los frenos del coche de Javier después de una pelea. Y Sofía firmó un acuerdo de silencio por 10.000 euros. El mundo se detuvo. El tic-tac del reloj de pared se convirtió en un martillo contra mi cráneo. Sofía, mi luz, cómplice. La confronté al despertar. El USB ardiendo en mi mano como brasa. Dime que no es verdad, grité. Mi voz rebotando en las paredes como un eco en la mezquita de Córdoba. Ella se derrumbó de rodillas, sollozando. Mamá, tenía miedo. Elena amenazó con decir que yo había tenido un affair con Javier. Era mentira, pero lo creyeron en la familia. Solo quería protegerte. El shock me paralizó. Un nudo en la garganta como el de una soga en el cuello de un toro. ¿Affair? ¿Incesto? La vilanía de Elena no conocía límites, había envenenado incluso los lazos de sangre. Abracé a Sofía, sus lágrimas empapando mi blusa. Y en ese abrazo, el odio se purificó, ya no era solo venganza, sino redención para nosotras dos. Lo arreglaremos juntas, murmuré, pero en mi mente, el plan se afilaba como una navaja payesa. La vista preliminar se fijó para 2 semanas después, en el Palacio de Justicia de Barcelona, un edificio imponente de piedra que olía a historia y a sudor de culpables. Me preparé como para una batalla, traje negro heredado de mi madre, collar de perlas falsas de irónico, dado el robo de Elena. Sofía testificaría a mi lado, su confesión convertida en arma. Pero Elena contraatacó primero, una entrevista en un programa de televisión de medianoche, Corazón Abierto, donde lloraba ante las cámaras, pintando un retrato de mí como una suegra celosa y loca. María siempre me odió por casarme con Javier. Inventó todo para destruirnos. Las llamadas de parientes lejanos llovieron, estás loca, María. Deja a la chica en paz. El aislamiento me mordía, pero lo usé como armadura. Tomás, mi aliado fiel, desenterró el as bajo la mengue un video de seguridad del taller mecánico donde Elena había pagado por sabotear el coche. 1.000 euros en efectivo, grabado en alta definición, dijo, reproduciéndolo en su portátil desvencijado. En la pantalla borrosa, vi su rostro de hermoso. Impenitente, entregando el dinero al mecánico, un tipo con tatuajes de dragones en los brazos. Hazlo limpio. No quiero huellas. Mi estómago se revolvió, bilis subiendo como vino agrio. Javier, mi niño de risa contagiosa, muerto por codicia. El día de la vista. El sol de octubre calentaba las plazas como un beso traicionero.
El tribunal estaba abarrotado, periodistas con libretas, curiosos del barrio. Incluso un primo de Elena que me lanzó una mirada de desprecio. Elena entró como una reina destronada, flanqueada por abogados en trajes italianos. Su vestido azul marino acentuando su palidez. Yo me senté al frente. Sofía a mi lado temblando como hoja de eucalipto en vendaval. El juez, un hombre canoso con gafas de montura fina, golpeó el mazo, procedan. El testimonio de Elena fue un monólogo de victimismo. María me acusa falsamente porque envidia mi vida. Javier y yo éramos felices hasta que ella interfirió. Lágrimas a discreción. Pañuelo de seda ondeando. Mi abogado, un joven idealista de la universidad que trabajaba pro bono por la memoria de Javier, presentó las pruebas, transferencias, correos, el video. El tribunal se llenó de murmullos, un zumbido como abejas en colmena. Elena se puso en pie, gritando, es montaje. Sofía lo sabe. Ella me ayudó. El giro me heló, señalaba a mi hija, arrastrándola al fango. Sofía se levantó. Su voz firme por primera vez, es verdad. Elena me pagó para callar, pero no supe del sabotaje hasta ahora. Mató a mi hermano. El juez ordenó un receso. Y en el pasillo, Elena se abalanzó sobre mí, sus uñas arañando mi brazo. Te arrepentirás, vieja. Mi familia te aplastará como a una cucaracha. Su aliento olía a menta y veneno. Pero yo sonreí, el que siembra vientos, cosecha tormentas. Fuera, bajo el cielo nublado. Tomás me esperaba con noticias, Raúl ha confesado todo a la policía a cambio de inmunidad. Elena está acabada. El alivio me inundó, pero con él vino la hondonada del vacío. ¿Qué quedaba cuando la venganza se consumía? Sofía y yo volvimos a casa en silencio, el metro traqueteando como mis pensamientos. Esa noche, mientras preparaba paella de arroz teñido de azafrán como sangre diluida, ella habló, mamá, perdonarás algún día. La miré, viendo el peso de nuestros pecados compartidos. El perdón es para los santos. Nosotros somos mortales. Pero el clímax no había terminado. Una llamada anónima esa medianoche, Elena huye a Madrid. Deténla si puedes. El juego continuaba, y yo, con el corazón en llamas, empaqué una maleta. El AVE a Madrid devoraba kilómetros de Castilla como un lobo hambriento, sus ventanas empañadas por el aliento colectivo de pasajeros indiferentes. Yo viajaba sola, dejando a Sofía con instrucciones vagas, quédate quieta, hija. Esto lo resuelvo yo. En mi bolso, el USB con el video, copias de documentos. Y una navaja plegable que mi padre me dio para cortar lo que duela. No planeaba usarlas aún no, pero su peso era un talismán contra el miedo que me roía las entrañas. Madrid me recibió con su caos habitual, el bullicio de Atocha, el olor a churros y escape de coches, el sol implacable rebotando en los cristales de los rascacielos de la Castellana. Elena había volado allí, a la casa de su familia en Salamanca, un palacio neoclásico donde los Vargas habían acumulado fortunas en banca y política durante generaciones. Seguí su rastro como un sabueso, Tomás había hackeado su vuelo, y un contacto en la comisaría me dio la dirección. Alquilé un coche barato, un Seat destartalado que tosía en las cuestas de la sierra, y conduje hasta las afueras, donde las viñas se extendían como mantos verdes bajo el cielo de otoño. La finca era un bastión, rejas forjadas, cámaras vigilando como ojos de basilisco, jardines manicureados con rosales espinosos. Me detuve a distancia, ocultándome tras un olivar, el corazón martilleando como tambores en una procesión cofrade. ¿Entrar? ¿Esperar? El dilema me paralizaba. Pero el odio decidió por mí. Salté la reja menor, rasgándome la falda en las púas, y me colé por el sendero lateral. El crujir de grava bajo mis zapatos anunciando mi intrusión como un veredicto. La casa olía a jazmín y dinero viejo,
Oí voces en el salón, Elena discutiendo con su padre. Un hombre de voz grave como el bronce de una campana. Padre, ella lo inventó todo. Denúnciala. Usa tus contactos. Me acerqué a la ventana entreabierta. El aire fresco, llevando fragmentos de su pánico. El viejo Vargas, con bastón de ébano y corbata de seda. Gruñó, hija. Has deshonrado el nombre. El video es real, Raúl lo confirmó. Vete al diablo. Pero no arrastres a la familia. Elena sollozó. Un sonido gutural que me erizó la piel. No puedo ir a la cárcel. Por favor. En ese instante, la vi de pie junto a la chimenea. Su silueta recortada contra las llamas danzantes. Vulnerable como nunca. Empujé la ventana y entré. El piso de mármol frío bajo mis pies. Demasiado tarde para súplicas, dije. Mi voz único en la habitación opulenta. Su padre se giró, sorprendido. Pero Elena me miró con odio puro. Tú. ¿Cómo te atreves? Saqué el USB, agitándolo como un crucifijo ante un demonio. Esto te enviará a la prisión. Por asesinato en primer grado. El viejo Vargas intervino, su bastón golpeando el suelo. Señora, salga de mi casa. Esto se resuelve en los tribunales. Pero yo no me moví. El drama se desplegaba como una zarzuela trágica. Elena se lanzó hacia mí, arañando, gritando, mátame si quieres, pero no me quitarás todo. Forcejeamos, cayendo sobre una alfombra persa, sus uñas dejando surcos en mi mejilla que ardían como fuego. Su padre gritó por ayuda, pero en la lucha, el collar de perlas se rompió, cuentas rodando como lágrimas de cristal. La inmovilicé, jadeante, mi rodilla en su pecho. Dime por qué, Elena. ¿Por qué Javier? Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en los míos. Porque él me asfixiaba. Su amor era una jaula, María. Quería libertad, dinero. Y él me lo negaba todo. Sus palabras me atravesaron como una lanzamora. ¿Libertad? ¿A costa de una vida? El viejo Vargas llamó a la policía entonces, su teléfono temblando en la mano artrítica. Sirenas lejanas ulularon, acercándose como lobos a la presa. Elena se rindió bajo mí, sus sollozos ahogados. Lo siento. Por Sofía. Le di el dinero porque la quería como a una hermana. Mentira, o verdad retorcida, no importaba. La policía irrumpió minutos después, esposándome primero por allanamiento, pero el video lo cambió todo. En la comisaría, bajo luces crudas que olían a desinfectante, declaré todo: el robo, el sabotaje, la traición de Sofía al que confesaría por carta esa noche. Madrid me escupió de vuelta a Barcelona en un vuelo nocturno, el cielo estrellado como un manto de indiferencia. Sofía me esperaba en el aeropuerto, su abrazo un bálsamo. La detuvieron. Mamá. Confesó. Lágrimas compartidas, saladas como el Mediterráneo. Pero el alivio era frágil, el juicio principal se avecinaba. Y con él, el twist que lo cambiaría todo. De regreso en el piso, las noches se llenaron de pesadillas, Javier llamándome desde la tumba. Su rostro magullado acusándome. ¿Por qué no lo viste? Mamá, ¿por qué dejaste que el odio nos consumiera? Despertaba sudando, el crucifijo en mi cuello caliente como hierro al rojo. Sofía, redimiéndose, cocinaba platos de mi infancia, tortilla de patatas crujiente, salmorejo espeso, intentando recomponer los pedazos. Pero el rencor persistía, un huésped no invitado. Entonces llegó la carta de Tomás. María, hay algo que debiste saber antes. Javier no era el santo que creías. Tenía deudas con Raúl y Elena. Lo salvó pagando. El sabotaje fue mutuo, él planeaba lo mismo contra ella. El papel tembló en mis manos, el mundo se invertía. Mi hijo, ¿un monstruo? Llamé a Sofía.
gritando, dime que no lo sabías. Ella palideció, asintiendo. Mamá, lo supe al final. Por eso acepté el dinero, para enterrar su secreto. El twist me destrozó, la venganza no era mía sola, era un ciclo de traiciones donde todos éramos culpables. El clímax se cernía. Y yo, rota pero resuelta, me preparé para el enfrentamiento final. El juicio fue un circo romano en el anfiteatro del Palacio de Justicia, con Elena en el banquillo como gladiadora acorralada. Su cabello recogido en un moño severo que no ocultaba las ojeras de noches en vela. La sala bullía, flashes de cámaras, susurros de espectadores. El juez golpeando su mazo como un emperador impaciente. Yo testifiqué primero. Mi voz resonando en el silencio. Elena no solo robó nuestro dinero, robó la vida de mi hijo, saboteando su coche por una deuda que él no podía pagar. Presenté el video. El tribunal conteniendo el aliento mientras las imágenes parpadeaban en la pantalla, su rostro impasible entregando el sobre al mecánico. Sofía siguió. Su confesión un puñal en mi corazón. Acepté dinero de Elena para callar sobre las deudas de Javier. Pero no supe del sabotaje hasta que mi madre me lo mostró. Murmullos estallaron, miradas de lástima hacia nosotras, de asco hacia Elena. Ella, al subir al estrado, era una sombra de su antiguo yo, vestido gris, sin joyas, voz quebrada. Javier me golpeaba, me controlaba. El sabotaje fue en defensa propia. Él planeaba matarme primero. Sacó documentos, fotos de moretones, mensajes de texto amenazantes de Javier. Miran, señores del jurado. No soy el monstruo aquí. El impacto fue un terremoto. El jurado, hombres y mujeres de rostros curtidos por la vida cotidiana, un panadero de Gracia, una maestra de Sans, se removió inquieto. Mi abogado objetó falsificaciones. Javier era un hombre de familia. Pero las dudas se filtraron. Veneno lento. En el receso, Sofía me tomó la mano en el pasillo húmedo, oliendo a cera y desesperación. Mamá, ¿y si tienes razón, Javier? Cambió después de la boda. Bebía, gritaba. Elena lo provocaba, pero él me pidió una vez que mintiera por él. Sus palabras eran balas. Recordé las visitas a Barcelona. Javier con ojos inyectados, discutiendo con Elena en susurros furiosos. Había estado ciega, tejiendo mi venganza sobre arena movediza. Tomás, testigo sorpresa, confirmó lo peor. Javier tenía un seguro de vida por 1 millón. Sospecho que él mismo planeó el accidente para cobrarlo, implicando a Elena. El tribunal jadeó. Elena sonrió por primera vez, una mueca triunfal. Vean, era un complot mutuo. El juez ordenó investigación adicional, pero el daño estaba hecho. Mi venganza se desmoronaba, revelando no un villano único, sino un tapiz de grises donde todos sangrábamos. Esa noche, en un hotel cutre cerca del puerto, con vistas al mar negro como tinta, bebí vino tinto hasta el amanecer. Sofía me acompañó. Su presencia un recordatorio de lo que aún salvaba. Mamá, paramos. Por Javier. Por nosotras. Pero el odio, terco como mulo andaluz, susurraba, termina lo que empezaste. Al día siguiente, el twist final, una llamada de Raúl, desde prisión. María. Elena mintió. Yo saboteé el coche por orden de Javier, él quería el dinero para huir con Sofía. El mundo se fracturó, mi hija y mi hijo, Sofía. Al oírlo, confesó entre sollozos, fue un beso. Mamá. Una noche de debilidad. Javier me chantajeaba con contártelo. Elena lo supo y usó eso para controlarnos. El caos emocional me ahogó. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe contra Sofía. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por Javier. Toantín contra Elena. El juicio se suspendió por nuevas pruebas, pero yo actué sola.
Confronté a Elena en la cárcel de mujeres en Picassent, Belenchier, un lugar de paredes grises y ecos de lamentos. La visité con permiso especial, sentada frente a ella tras un cristal sucio. Dime la verdad completa, exigí. Mi voz un hilo tenso. Ella, sin maquillaje, envejecida 10 años, rió amargamente. La verdad es que todos somos monstruos, María. Javier me violó la primera noche de casados. Sofía lo encubrió por amor fraternal retorcido. Yo robé para vengarme. Tú solo avivas el fuego. Sus palabras fueron un espejo roto, vi mi reflejo, una mujer consumida por el rencor, ciega a la podredumbre en mi propia casa. Salí de allí transformada, el sol valenciano quemando como juicio divino. De vuelta en Barcelona, abracé a Sofía sin palabras, el perdón brotando como lluvia en desierto. Pero el clímax personal llegó esa noche que me las cupones, los documentos, en el fregadero. Las llamas danzando como almas en pena. Basta, murmuré. Elena fue condenada a 15 años por homicidio involuntario. Pero la victoria era pírrica. Javier's memoria. Manchada para siempre. La cadena de reacciones se extendió, la familia Vargas se desintegró. Su padre muriendo de un infarto por el escándalo. Sofía y yo mudamos a Sevilla, a la casa en Sestrel, donde el olor a azahar curaba heridas. Pero el odio deja cicatrices. En las noches quietas, aún oía el eco de risas rotas. Sevilla me acogió como una madre pródiga. Sus calles laberínticas del Santa Cruz envolviéndonos en un abrazo de geranios rojos y patios blancos. La casa familiar, con sus azulejos sevillanos relucientes y el pozo en el centro del patio murmurando secretos, era un refugio frágil contra las tormentas pasadas. Sofía y yo la restauramos juntas, pintando paredes con cal viva, plantando limoneros que perfumaban el aire con cítricos amargos, cocinando platos que honraban a Javier albóndigas en salsa, como las que él devoraba de niño. Pero la paz era ilusoria, el trauma acechaba en las sombras, como ladrones en la feria de abril. Los primeros meses fueron de reconstrucción lenta. Sofía encontró trabajo en una librería del Arenal, rodeada de tomos polvorientos que olían a tinta y olvido. Y yo, con mis manos aún temblorosas, cosía mantones para turistas, cada puntada un exorcismo. Hablábamos poco de Elena. Su condena a 15 años en la fría celda de Picassent era un cierre legal. Pero emocionalmente, su fantasma rondaba. Cartas de parientes, perdónala, María. Todos cerramos. Las quemaba sin leer, el humo subiendo como oraciones no contestadas. Tomás visitó una vez. Trayendo vino de Jerez y noticias, Raúl se suicidó en prisión. No aguantó la culpa. Brindamos por los caídos. Pero el brindis sabía a ceniza. El verdadero clímax de mi redención vino en la Semana Santa, cuando las procesiones llenaban las calles de incienso y pasos pesados. Sofía y yo nos unimos a la cofradía de la Macarena, portando velas que parpadeaban como esperanzas titubeantes. Bajo la Virgen de lágrimas doradas, confesé en voz baja, perdóname, hijo. Fui ciega. Lágrimas rodaron, mezclándose con el sudor de la noche calurosa. Sofía, a mi lado, susurró, mamá. Elena me escribió. Dice que está embarazada. De Javier. Un hijo póstumo. El shock me detuvo en seco, la procesión fluyendo alrededor como un río. ¿Un nieto? La venganza, que creí enterrada, resucitó con garras afiladas. Viajé sola a Picassent, el tren traqueteando por la huerta valenciana como un lamento mecánico. Elena, ahora con un vientre incipiente bajo el uniforme gris, me recibió tras el cristal con ojos suavizados por el tiempo. No vine a regodearme, dije. Mi voz ronca. El niño. Es de Javier. Ella asintió, tocando su abdomen. Sí. Lo supe después del juicio. Quería decírtelo, pero,
El odio nos separaba. Silencio pesado, roto solo por el zumbido de los altavoces. Créele a Sofía la vida que le quité, suplicó. Perdóname, si puedes. Salí de allí con el alma partida. ¿Criar al hijo de la asesina de mi hijo? El dilema me devoró en el viaje de regreso. Paisajes borrosos como mis certezas. De vuelta en Sevilla, confronté a Sofía en el patio, bajo la luna llena que bañaba los naranjos en plata. Si nace, lo criaremos juntas. No por ella, por Javier. Ella lloró, abrazándome, sí, mamá. Rompamos el ciclo. La decisión fue irrevocable. Un puente sobre el abismo. Elena dio a luz en prisión, el niño, un varón llamado Javier en honor, llegó a nuestra casa meses después, envuelto en pañales y promesas. Sus ojos, verdes como los de Sofía, me miraban con inocencia pura, borrando pecados pasados. Pero las consecuencias se extendieron como ondas en el Guadalquivir. La prensa revivió el escándalo. La suegra redimida adopta al hijo del verdugo. Odio anónimo en redes, pero también cartas de apoyo de mujeres como yo, viudas y madres rotas. Sofía floreció, convirtiéndose en la madre que Javier nunca fue. Yo, en abuela, encontré paz en sus balbuceos, en las tardes de siesta con Eroume a Asar. Años después, en mi lecho de muerte del cáncer, ese ladrón silencioso me robó lo último. Sofía me leyó cartas de Elena, ahora libre por buena conducta, trabajando como voluntaria en un centro para víctimas de violencia doméstica. Ha cambiado, mamá. Como nosotras. Sonreí. El aliento corto, la venganza fue dulce, pero el perdón. Eso es la verdadera victoria. Cerré los ojos, viendo no sombras, sino la luz de la Giralda al amanecer. La historia no termina con finales felices, termina con lecciones grabadas en el alma. Mi familia, forjada en fuego, renació de cenizas. Y en las calles de Sevilla, donde el flamenco llora y ríe, supe que el drama de la vida es eterno: traición, pérdida, odio. Y, al fin, la frágil redención.